sensibles a los rayos X, tiene que haber pasado cierto tiempo. Y a nosotros, bueno, no está ahora en nuestra política hacer diagnósticos un poco tardíos de procesos que pueden ser controlados con anticipación, como la osteomielitis. Por eso es que ahora los métodos de diagnóstico para osteomielitis están basados en resonancia magnética o medicina nuclear, gammagrafía, ¿no? Tal vez la ecografía, ¿no?, es una herramienta que puede ayudar en la evaluación del periósteo. En este caso vemos una tibia en un niño pequeño en el que se ve una colección subperióstica, ¿no? Esta colección podría corresponder a pus asociada a una osteomielitis o podría ser un hematoma, ¿no? Entonces la ecografía puede contribuir a la evaluación del periósteo, sobre todo en niños y en procesos sobre todo de tipo inflamatorio. Y como ya les había anticipado, las osteomielitis básicamente se diagnostican con medicina nuclear, gammagrafía ósea, que nos da una alta sensibilidad y examen positivo incluso a las 48 horas de iniciado el proceso. Hay que tener en cuenta eso. Y así no llegar a casos como este, en el que se ve una abundante reacción perióstica, como vean cómo se ha engrosado circunferencialmente toda esta zona del fémur, ¿no?, en un niño de 11 años, ¿no?, que no debería estar así. Vean cómo hay una reacción perióstica sólida, continua, ¿no?, que incluso condiciona adelgazamiento de la zona medular y se asocia a múltiples pequeñas imágenes radiolúcidas en toda la extensión de la reacción perióstica. Es una osteitis esclerosante, o también conocida como una osteomielitis crónica, que ustedes saben que es una enfermedad de difícil tratamiento, y si llegan a este punto muchas veces es una enfermedad que cargan de por vida, puesto que remite un tiempo, después se reagudiza hasta que son adultos, ¿no?, y a veces toda la vida se la pasan con osteomielitis crónica. Entonces no debemos llegar a este punto, el diagnóstico hay que hacerlo de manera temprana. Aquí vemos seguimos con la reacción perióstica sólida, continua, ¿no?, en este caso asociada a un osteoma. En este caso no es un osteoma osteoide, sino un osteoma paraosteal, ¿no?, que visto en una tomografía vemos una zona de engrosamiento de la cortical. Se ha producido una reparación de periósteo que ha hecho que se engruese de esta forma toda esta zona, ¿no? Este es un osteoma ya un poco más exagerado en falanges de mano. Bueno, hemos visto la reacción perióstica sólida o continua. Ahora vamos a ver la reacción perióstica discontinua. Ya les había mencionado en el gráfico anterior que la reacción perióstica discontinua más bien nos habla de otro tipo de procesos, no necesariamente benignos, ¿no?, usualmente asociada a procesos malignos, ¿no?, aunque en el intermedio pueden estar algunos procesos benignos, ¿no? Pueden ser de tres tipos: la reacción perióstica lamelar, la reacción perióstica espiculada o paralela y la reacción perióstica en rayos de sol, ¿no? La reacción perióstica lamelar es aquella que está constituida por pequeñas hojas, ¿no?, o capas de reacción perióstica más o menos continuas, y son clásicos en el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. La reacción perióstica espiculada o paralela, ¿no?, que también se conoce como en cabellos erizados, también se visualiza en sarcoma de Ewing, pero también puede visualizarse en procesos benignos, sobre todo en hemopatías como talasemias, enfermedad de Café, sífilis y algunas miositis. La reacción perióstica en rayos de sol es, digamos, la que más se asocia a patología maligna, ¿no?, sobre todo osteosarcomas y metástasis. Entonces hay que recordar que esta reacción perióstica paralela puede estar asociada a procesos benignos o malignos. Sin embargo, la lamelar, como van a ver después, también puede asociarse a algunos procesos benignos, como la osteomielitis. Entonces, esta es la reacción perióstica lamelar, que también se conoce como capas múltiples u hojas de cebolla, ¿no?, porque tiene más o menos esta disposición en láminas.
Aquí ven, reacción perióstica en láminas, ¿no? Clásica de un sarcoma de Ewing. Dentro de los ejemplos no malignos, vemos una reacción perióstica lamelar. Finas láminas que están rodeando la región metáfiso-epifisiaria de este húmero proximal, y vemos cómo ha habido destrucción, erosión de las superficies articulares del codo con incremento de volumen en el mismo. Entonces se trata de una artritis séptica en el codo con osteomielitis asociada y reacción perióstica lamelar. Aquí vemos otro ejemplo de reacción perióstica lamelar asociada a osteomielitis. Son finas capas de reacción perióstica continua lamelar asociada a esta imagen radiolúcida que corresponde a una zona de osteomielitis. Y bueno, como no todo es benigno, aquí vemos una reacción perióstica discreta lamelar de distribución en capas que se está asociando a una lesión un poco mixta en la epífisis y metáfisis del hueso, ¿no? Hay zonas líticas, zona blástica, y como ven, este paciente tiene núcleo de crecimiento. O sea, se trata de un paciente joven, probablemente 14, 15 años, ¿no? Se trata de un osteosarcoma que es frecuente en este grupo etario. Aquí vemos, ¿no?, otra zona de reacción perióstica lamelar, ¿no?, también asociada a una lesión un poco mixta, ¿no?, de bordes no bien definidos, ¿no?, con incluso calcificaciones en el espacio posterior, y se trata de otro osteosarcoma, y como ven todavía se puede visualizar la zona del núcleo de crecimiento. También es un paciente joven. Revisaremos ahora la reacción perióstica paralela o espiculada, ¿no?, que es una reacción que tiene una disposición más o menos en cepillo. Son rayos que son paralelos y perpendiculares al hueso, ¿no? Aquí ven reacción perióstica espiculada, ¿no?, que puede estar asociada tanto a patología benigna como a maligna. Entonces ya habíamos dicho, ¿no?, que se asocian a patología inflamatoria, ¿no?, como la talasemia, ¿no?, sobre todo en cráneo, ¿no?, y en niños, enfermedad de Kaffe, sífilis, ¿no?, pero sobre todo es casi representativo del sarcoma Ewing. Esta es una radiografía de un niño, ¿no?, y es fácil saber que es un niño porque vean cómo están retenidas algunas piezas molares, ¿no? Es un niño pequeño con el cráneo, la pelota, con reacción perióstica que casi compromete todo el cráneo. Este es clásico de la talasemia, ¿no?, y es un proceso benigno. Acá vean otro ejemplo de reacción perióstica en cepillo, el cráneo de otro niño, ¿no?, clásico de talasemia. Y aquí vemos otra zona de reacción perióstica en cepillo. Vean cómo hay unos rayos paralelos al hueso, ¿no?, en el fémur distal, y bueno, se trata de un osteosarcoma, ¿no?, y con abundante reacción de tejidos blandos, ¿no?, incremento de volumen de tejidos blandos. Y adelantando un poco, vean cómo esta zona de periósteo está elevada y forma un ángulo que después vamos a revisar. Y vean aquí más reacción perióstica en cepillo o perpendicular, también asociada a osteosarcoma, y vean cómo hay un marcado incremento de volumen de los tejidos blandos, ¿no?, que indica un proceso tumoral extenso en el fémur distal. Y vean aquí una pequeña zona de reacción perióstica, ¿no?, en la superficie de la rótula. En este caso no es un proceso maligno, sino se ha asociado a una entesopatía cálcica, ¿no?, en rótula, que también, como les decía, la reacción en cepillo o espiculada, ¿no?, puede estar asociada a procesos benignos o malignos. El signo del sol radiante es otro tipo de reacción perióstica que se caracteriza por disposición radial
de las espículas, ¿no? O la reacción perióstica de distribución radial, no es paralela, que da un aspecto de rayos del sol, ¿no? Como ven. Y clásicamente está asociada a patología maligna, ya les había dicho, como osteosarcoma y metástasis. Sin embargo, hay ciertas patologías benignas que también podrían estar asociadas a reacción perióstica con signo de sol naciente, ¿no? Como osteomielitis, aunque es un poco más raro, meningiomas, hemangiomas, algunos hemangiomas sobre todo en cráneo pueden asociarse a este tipo de reacción perióstica. Los hematomas y algunas fracturas, ¿no? Cuando son fracturas un tanto más complejas, ¿no? Con formación de callo óseo más desordenado. Y básicamente a patología maligna, sobre todo estas dos primeras, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, y las siguientes, ¿no? Que son menos comunes. También la tercera más frecuente, el condrosarcoma. Y vean esta radiografía de fémur con reacción perióstica, ¿no? Hacia ambos lados. Es un extenso tumor que está destruyendo el hueso. Se trata de un osteosarcoma. Este es un tumor más no más agresivo, sino que está en un estadio más avanzado, ¿no? Abundante reacción perióstica, prácticamente ya el hueso está destruido, hay un desorden, una desorganización de todo este fémur, ya está involucrando el peroné, la tibia está involucrando el peroné incluso, y con abundante reacción de tejidos blandos. Es un osteosarcoma. Y aquí vemos reacción perióstica con aspecto en sol radiado asociado a metástasis. Las metástasis también entonces pueden producir reacción perióstica en sol radiado, sobre todo aquellas de tipo lítica, ¿no? Este es un caso de patología también maligna, ¿no? En una radiografía simple en arcos costales o parrilla costal, lo que vemos es el arco costal un tanto prominente, nada más. Sin embargo, hay componente de tejido blando. Como ven, hay aquí una opacidad, ¿no? Que está incluso un poco obturando este seno o velando el seno costodiafragmático. En un estudio tomográfico se comprobó que sí tiene bastante componente de tejido blando y reacción perióstica en sol radiado. Este es un paciente joven, ¿no? Pueden verificar con el estado de la columna, y se trata de un sarcoma de Ewing en arcos costales. Aquí vemos otra zona de reacción perióstica, ¿no? Con disposición en sol radiado. Este es la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Hay destrucción de hueso, ¿no? Reacción lítica. Haciendo una tomografía se ve que hay bastante componente de tejido blando, y lo que correspondió fue a un condrosarcoma. Este es un caso de reacción perióstica con aspecto de sol radiado, pero asociado a patología benigna, ¿no? Se trató de un pequeño osteoblastoma que condicionó disrupción de cortical y reacción perióstica. Sin embargo, se trataba de patología benigna con apariencia maligna. En este caso, esta tomografía, aquí sobre todo vean, esta es una reacción perióstica con aspecto en sol radiado, clásico, ¿no? Y está asociado a componente de tejido blando. Si ven, tiene bastante componente de tejido blando. Aquí ven el ojo, ¿no? Esta es la órbita con el globo ocular, y esta tumoración asociada a esta reacción perióstica está condicionando desplazamiento del globo ocular, ¿no? Es un niño pequeño, ¿no? Que en una tomografía vemos que presenta esta tumoración por delante de este riñón izquierdo, y se trató de un tumor que
es uno de los clásicos en edad pediátrica, es el neuroblastoma. Entonces, neuroblastoma con metástasis ósea, ¿no? Y reacción perióstica en sol radial. Y bueno, el condrosarcoma perióstico también puede dar aspecto en sol radiado, y como se trata de un tumor de estirpe condral, nos da un tipo de reacción un poco más desordenada, ¿no? Combina reacción perióstica con calcificaciones periosteales. Y vean en la resonancia que tiene abundante componente de tejido blando tumoral. Entonces, recuerden que la reacción perióstica en sol radiado tiene una disposición radiada, no paralela, y existe un tipo de reacción que se llama el ángulo de Codman, ¿no? Vamos a revisar. ¿De qué se trata el ángulo de Codman o triángulo de Codman? Es una pequeña imagen triangular visible en la parte más externa de los tumores malignos, sobre todo, aunque algunas veces puede estar asociada a procesos inflamatorios benignos, sobre todo osteomielitis, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Ustedes saben que el periósteo lo que hace es reparar el hueso, ¿no? Produce osteocitos, trata de reparar el hueso, produce hueso nuevo, y cuando está asociada a un tumor, sobre todo si es tumor maligno, el tumor, y si es agresivo, el tumor, digamos que le gana al mecanismo reparativo, ¿no? El hueso está tratando de repararse, como el tumor crece más, lo rompe el periósteo, y lo que sucede es esto, ¿no? Esta es la ruptura del periósteo que se estaba reparando, y se produce este ángulo, ¿no? O ángulo de Codman, que sobre todo está asociado a tumores agresivos, ¿no? O también algunas veces a procesos inflamatorios, porque la osteomielitis muchas veces avanza rápidamente y puede producir este tipo de ángulo. Vean, este es un paciente, esta es la imagen de un osteosarcoma, en este caso en la tibia, y en este otro caso en el fémur. Vean cómo el ángulo de Codman, ¿no? Este es un tipo de reacción perióstica con formación de ángulo de Codman, ¿no? Aquí se ve la reparación del periósteo y con ruptura y formación de ángulo, ¿no? Asociada a osteosarcoma. Aquí hay otro, ¿no? Las flechas están indicando varios ángulos de Codman que nos indican de cierto modo que el tumor es bastante agresivo y está creciendo rápidamente. Aquí vemos más imágenes de ángulo de Codman, y básicamente asociado a los osteosarcomas que suelen tener, a los osteosarcomas agresivos, ¿no? Y como ven, el osteosarcoma no es lo que la zona que solo estaba visualizándose en la tomografía como imágenes radioopacas y radiolúcidas, sino en resonancia se llega a determinar la extensión, ¿no? Es un tumor más amplio de lo que parecía en la tomografía. Entonces, un tumor de alto crecimiento. Y aquí visto en tomografía el ángulo de Codman, cómo el hueso intenta reparar su estructura ósea, puesto que hay destrucción por parte del hueso. Sin embargo, el tumor es el que gana y rompe la zona de reparación, y se produce el ángulo de Codman. Aquí vemos otra zona, ¿no? Con una tumoración en la tibia distal, en la zona metafisiaria, con formación de ángulo de Codman, y vean cómo el tumor de agresivo está mucho más extendido de lo que impresiona en la radiografía. Bueno, aquí vemos más reacción espiculada, es sol radiado, asociada a un condroma yuxtacortical, ¿no? Es una patología benigna. Y aquí, para ver un condrosarcoma perióstico que prácticamente ha roto todos los esquemas, ¿no? Aquí hay reacción perióstica desordenada, sin ningún orden, pero se trata de un condrosarcoma perióstico.
Y bueno, es todo. ¿Tienen preguntas?